Escala la tensión en Oriente Medio y de hecho Donald Trump en esta última hora ha dicho que un ataque de Israel contra Irán podría ocurrir. No descarta ese escenario, aunque sí ha dicho que él preferiría que no se produjera ningún conflicto. Ha dicho, me encantaría evitarlo. Sin embargo, no está clara la postura por parte de Israel, que ya estamos empezando a ver cómo se producen algunos movimientos en señal defensiva, pero también en posición de atacar por si acaso. El domingo tendremos una cita clave para llegar a posturas en común en ese acuerdo nuclear, pero por el momento las líneas rojas entre Estados Unidos e Irán están muy definidas y no parece que en ninguna parte de su brazo a torcer. Vamos a analizar no solo este escenario, sino también el ambiente de protestas que se mueve en Estados Unidos, qué está ocurriendo en el foco Rusia-Ucrania. Donald Trump también ha dicho que está muy decepcionado con ambos países, aunque parece que Estados Unidos había dejado un poquito a un lado ese conflicto para centrarse en otras perspectivas, como el acuerdo comercial con China o el tema de los visados a estudiantes extranjeros o el proyecto de ley. Si es que tenemos muchos temas siempre sobre la mesa. Vamos a comentarlo con Cosme Ojeda, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás, Cosme? Buenas tardes. Menuda tarde, Marta. Menuda tarde, sí. No, mira, tuve la ocasión de entrevistar este fin de semana a un asesor de comunicación de Donald Trump, a Alex Brusowitz. Yo le pregunté por el tema de inundar la zona y él se jactaba diciendo, bueno, es que tenemos a todos los demócratas despistados, ¿no? Y además nosotros tenemos esta potestad de actuar en varios temas a la vez, ¿no? Es decir, nos centramos en el proyecto de ley, pero nos centramos a la vez con los temas comerciales con China y con otros países, tal. Y claro, esto él me lo vendió como que estos los demócratas no eran capaces de hacerlo, y no es que estemos inundando la zona de mensajes, es que simplemente pues nos estamos poniendo manos a la obra y estamos actuando en distintos frentes, ¿no? Me pareció bastante curiosa la perspectiva republicana al respecto. Bueno, es verdad que los demócratas están francamente descolocados, pero también el viejo refrán español ese que dice que el que mucho abarca poco aprieta, yo les recomendaría a los republicanos centrarse en lo principal. No supe traducírselo, pero fíjate, es verdad. En este caso, bueno, tendremos que buscar el refranero estadounidense, inglés, a ver si encaja de alguna forma con el español para hacerles entender eso. Pero sí, como decíamos, ¿no? Ahora mismo uno de los temas acuciantes es ese posible conflicto con Irán, conflicto Estados Unidos-Irán, conflicto Israel-Irán, o aquí podríamos tener un triángulo o más bien dos bandos, porque al final Estados Unidos e Israel son aliados tradicionales, y entendemos que lo que haga Israel siempre contará con el respaldo de Estados Unidos y viceversa, ¿no? O a lo mejor pueden existir incluso también ahí líneas rojas de cara a lo que se permite o no desde la administración Trump. Pero ¿cuál es el escenario que tenemos en estos momentos y sobre todo qué expectativas debemos manejar? Bueno, han saltado todas las alarmas porque el martes estuvo en el Comité de Inteligencia en el Congreso el general Kurila o Kurilla, no sé cómo se escribe Kurila, que es el jefe del Comando Central, y habló de posibles escenarios ante lo que está pasando en Israel. Han dicho efectivamente que Israel está preparando un ataque inminente, se han filtrado otras cosas. Trump no ha ayudado porque ayer por la noche fue a ver Los Miserables y ante preguntas de los periodistas a uno le dijo, dice, ¿usted cree que van a atacar? Y dice, eso lo tendrá que deducir usted, pero no le dijo que no. A la pregunta de si tienen información, el general Kurila vuelve mañana, hoy en el horario americano, al Senado. Y efectivamente, como los americanos han ordenado retirar tropas y diplomáticos de Irak y a la vez a los familiares de militares por todo Oriente Próximo, desde la embajada en Jerusalén, etcétera, eso ha hecho saltar las alarmas. Además, los ingleses han recomendado no circular por el Mar Rojo, entonces puede haber, Israel puede realizar una operación preventiva, porque es verdad que Israel ya lo ha hecho otras veces. Israel considera que Irán simplemente no puede desarrollar un arma nuclear porque efectivamente es una amenaza existencial. Con el informe que ha emitido el Organismo Internacional de la Energía Atómica, diciendo, el más duro, por cierto, en 2 décadas, diciendo que lo que está haciendo Irán no cumple con los parámetros de la no proliferación, etcétera, ha sido un informe muy duro. Entonces, claro, por un lado estamos diciendo que parece ser que Irán tiene capacidad de desarrollar ya en poquísimo tiempo
entre 6 y 10 armas nucleares, y Israel siempre ha dicho que evitará que Irán tenga un arma nuclear. Entonces no sé si iremos al escenario que tuvimos con Irak, que cuando la famosa operación Ópera, que Israel atacó la central nuclear de Osirak en Tuganilla, que es las afueras de Bagdad, pues no sé si estamos en el preámbulo de un ataque de ese tipo. Claro, en el preámbulo, esto es lo que nos da quizás más miedo, ¿no? Cómo debemos manejar el escenario previo en el que casi podríamos estar ahí. En el caso de que Israel pasara la acción, claro, lo decíamos, esto tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, no es solo un confrontamiento Israel-Irán, es que tiene muchas ramificaciones, además, en una región, la de Oriente Medio, que ya de por sí es extremadamente volátil. Sí, claro. Hay que entenderla que efectivamente Israel en ocasiones, en los últimos 30 años, ha tenido que hacer acciones preventivas porque al final son ellos los que se tienen que defender y lo tienen muy claro. Y después, desgraciadamente, del 7 de octubre todavía más. Pero claro, intentar resolver un problema con una acción militar, las guerras todos sabemos que son cómo empiezan. Los israelíes son muy precisos, pero hay otras guerras que se han alargado. Israel ganó una guerra preventiva, la famosa guerra de los 6 días, y estos días los periódicos en Israel recuerdan que la guerra del 7 de octubre lleva 600 días. Entonces, a lo mejor, una de las cosas que retiene Israel, además de que Trump le ha pedido 2 veces, porque Netanyahu ha pedido literalmente 2 veces en mayo, según fuentes de inteligencia, atacar a Irán. Lo único que retiene es que quizá Israel no tiene todo el armamento que necesitaría. O sea, Israel utilizó para matar a Nasrallah unas bombas de estas de antibúnkeres, o no sé cómo, que hay una que se llama BLU, que pesan 1000 kilos, utilizaron 8 aviones, 15 bombas, y de forma muy precisa destruyeron el búnker de Nasrallah en Beirut. Pero para, digamos, dañar los silos donde está escondido el armamento iraní, que están en sitios reforzados dentro de las montañas, necesitan bombas todavía más grandes, que son unas que se llaman GRU-57, que Estados Unidos, por ahora, que sepamos, se ha negado a facilitar a Israel. ¿Podría de alguna forma Netanyahu presionar a Donald Trump para que le facilitara...? No, oficialmente no están por la labor. O sea, desde luego estas cosas se acaban filtrando a los medios. Justo antes de matar a Nasrallah, todo el mundo supo que Biden había enviado una serie de armas a Israel. Muchas veces las armas o las cosas que se dicen o se facilitan, muchas veces es simplemente para evitar. O sea, esa es una forma disuasiva. Dice, bueno, tenemos el material, podemos atacar, pero es verdad que Israel ha hecho un pasillo, o sea, limpió todas las defensas antiaéreas y ellos defienden que es el momento en el que está tan débil Irán, que no va a haber otra ventana de oportunidad para hacerlo, pero desde luego lo que ha pedido la administración de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el de Defensa, es que le han advertido a Israel de que no lo hiciera. Claro, pero mientras tanto, efectivamente, ahora estamos viendo un clima de ebullición en el que estamos a la espera de lo que pueda ocurrir el domingo, la cumbre de Omán. ¿Hasta qué punto puede ser ese punto de inflexión de cara a suavizar el escenario o de cara a agravarlo? Bueno, podemos volver al final las negociaciones que están teniendo lugar en Muscat, en Omán, vuelven un poco a lo que propuso Obama, a lo que defendía la Unión Europea. Estamos retrocediendo, pero sí que es verdad que el programa nuclear iraní ha ido avanzando. Entonces es un problema retorcido que veremos, pero desde luego lo único que todo el mundo entiende es que tal y como está el mundo en la actualidad, con Ucrania, con Gaza, con la economía, con los aranceles con China, lo último que nos faltaba es una conflagración en Oriente Próximo. ¿Hay alguna forma de que Irán entre en razón, alguna concesión, por ejemplo, que pueda obtener por parte de Estados Unidos? Bueno, se ha prestado, el hecho de que estén hablando ya es significativo, porque Irán se había cerrado en banda. Tenemos que recordar que Trump permitió acabar con el general Soleimán, que el jefe de los
de las fuerzas estas al-Quds de Irán, entonces no tenían buena relación. Entonces el hecho de yo defiendo que se sienten en una mesa siempre es interesante, pero también es, a lo mejor, no sé, a lo mejor Israel entiende que si acaba con el programa iraní, Estados Unidos no tendría que facilitar a Arabia Saudí tecnología nuclear. O sea, es un rompecabezas que tiene muchas derivadas. Mientras tanto, mientras estamos a la espera, porque no podemos decir otra cosa hasta que alguien tome alguna decisión o haga algo, nos tenemos que quedar con las palabras de Donald Trump, ¿no? Quiero evitar un conflicto. Podría producirse un conflicto entre Israel e Irán. Parece que de alguna forma Estados Unidos está lanzando la pelota, ¿no?, hacia otro tejado. Entonces entendemos que de alguna forma es más la expectativa que podamos tener de cara a Israel e Irán que no tanto de cara a lo que puede hacer Estados Unidos. Bueno, la relación se ha enfriado mucho. El primer ministro israelí siempre han seguido o han tenido muy buena relación con Estados Unidos, y el actual primer ministro israelí ha puenteado porque tenía muy buena relación con el Comité de Asignaciones del Congreso y conseguía el dinero para Israel a través del Congreso y del Senado, no del presidente. Pero el primer ministro Netanyahu ha puenteado en cierta medida sobre todo más a Obama y a Trump también. Entonces es un escenario incierto, porque no es una cosa atípica dentro de la administración israelí, dentro de que Israel a lo largo de 70, 80 años ha tenido diversos altibajos en las relaciones, pero esta relación del primer ministro israelí con dos presidentes de Estados Unidos es peculiar. Si Netanyahu actuara, teniendo en cuenta que Trump ya se ha pronunciado y quiere evitar un conflicto, ¿podría Donald Trump de alguna forma actuar en represalia contra Benjamin Netanyahu? No digo en términos bélicos, sino bueno, que hubiera algún tipo de escarmiento, aunque fuera diplomático. Bueno, Trump es una persona, o sea, se pelea con Elon Musk, es una persona, como dicen en América, muy mercurial, muy vehemente, Entonces no se molestaría, o sea, se ha molestado con Elon Musk, y Elon Musk parece haber dado marcha atrás, y eso que Elon Musk tenía más razón en decir que este Beautiful Bill, esta de impuestos con el tema del déficit y la deuda, va a ser una cosa problemática, que de hecho ya hay algunos congresistas y senadores que están empezando a preocuparse. Pero si Netanyahu tomase o decidiese hacer una operación preventiva, no sería la primera vez que Israel hace operaciones sin el siempre avisan en el ultimísimo momento a Estados Unidos, pero otras veces Israel ha tomado decisiones que consideraba vitales para su seguridad, sin contar con el beneplácito de los Estados Unidos. Efectivamente, y tenemos muchos ejemplos, y en estos casos siempre, pues bueno, Estados Unidos se ha pronunciado a posteriori diciendo que tenía la información, pero que efectivamente quizás era una información muy de última hora, como diciendo, oye, que voy a hacer esto, ¿no? Pero ya lo estoy haciendo. Cambiando de tema, tenemos este fin de semana ese desfile militar con motivo del aniversario del ejército de Estados Unidos. Se cumplen 250 años, mientras Donald Trump no cumple tantos años, pero cumple 79. Y en un clima de protestas, arrancábamos la semana mirando las protestas que se habían producido en Los Ángeles debido a esas redadas del ICE, con el envío con ese despliegue, ¿no?, de efectivos federales por parte de Donald Trump, que provocaba una disputa entre Trump y el gobernador de California, Newsom. Y con todo este clima ya encendido, tenemos esas protestas bajo el lema No King's Day, ¿no?, que de alguna forma se están dirigiendo a Trump como un monarca, que hemos hablado a veces sobre Donald Trump, refiriéndonos a esa figura algo más autoritaria, algo más monárquica, efectivamente, más que democrática. Y por ahí van las líneas, y lo que nos preguntamos es ¿qué tipo de mella podrían hacer estas protestas, no solo a la imagen de Donald Trump, sino a la estabilidad de la administración? Además, Trump cada vez goza de menor popularidad, estamos viendo cómo sus políticas no están sentando bien a la ciudadanía, y es cierto que todavía hasta el año que viene, hasta finales del año que viene, no tenemos esas midterm election, pero al final son gotas que van sumando y que podrían colmar el vaso en algún punto. Bueno, los americanos, o sea, Trump sí que había conseguido hacer una coalición mucho más grande
pero claro, más heterogénea, y sí que ha conseguido que pase en el Congreso esta Beautiful Bill, como la llama él, pero empieza, o sea, el caso de Elon Musk y de lo que dicen las encuestas, o sea, aparte de esa coalición que tan inteligentemente había logrado, a pesar de sus peculiaridades, Trump unir, parecía que iba a resistir en el tiempo y se está deshaciendo, sin embargo, más rápido. O sea, en estos 5 meses escasos que han pasado, parece que no se sustenta. O sea, había muchos jóvenes, muchos latinos, mucha gente que ahora ya en las encuestas, digamos que se arrepiente de haber votado con Trump con relativa rapidez. Entonces, si sube un poco la inflación, si suben los precios por los aranceles de los que ha vuelto a hablar Trump otra vez cuando parecía que corregíamos lo de China, veremos cómo resultan estas cosas, porque de cara a mitad de mandato hay ya varios senadores, que no congresistas, que con esto de las protestas en las calles, el americano medio sigue apoyando a Trump mayoritariamente en temas de migración, en lo que se refiere a que se expulse a, digamos, delincuentes violentos. O sea, la promesa de Trump de Biden ha dejado entrar a mucha gente y vamos a echar a los más peligrosos, a los violadores, etcétera, eso tenía un apoyo grande entre la ciudadanía. Pero lo que está viendo en el día a día la gente en la calle es que el ICE está expulsando, o sea, han puesto unas cuotas a los policías por llamarlos así, del ICE, para que detengan hasta 3.000 personas por día. Y entonces están cogiendo a todo el mundo. Han empezado, como en Los Ángeles, a ir a centros de trabajo, pero ahí están deteniendo a ciudadanos, o sea, que tendrán papeles o estarán semi-irregulares, pero son gente que trabaja, que están integrados en la comunidad, que paga sus impuestos, son cuidadores de personas mayores, son gente que trabaja en las granjas y en cultivos en California, son enfermeras, el 14% de las enfermeras de Estados Unidos son inmigrantes, entonces gente que está integrada en la comunidad. Eso, en cambio, en las encuestas, la mayoría de los americanos dicen que no están de acuerdo. O sea, un inmigrante eficaz, integrado en su comunidad, tenga o no papeles, a los americanos no les molesta. De hecho, saben que los necesitan. O sea, necesitan a los camareros, necesitan a los granjeros, necesitan a los cuidadores, necesitan a las enfermeras, y no tienen esa gente. Entonces, eso el americano medio, si empieza a ver que el que cuida a mi abuelo o a mi padre o a una persona dependiente no viene porque tiene miedo, eso para mí es un problema. Entonces, y eso por miles, y de hecho ya ha habido, de hecho Trump ha subido hace unas horas en Truth Social, ha salido iba a llamarlo tweet, un mensaje diciendo que a los grandes granjeros, a la gente integrada, me piden esos, los integraremos en América. O sea, una cosa. Entonces dice, bueno, parece ser que ya los grandes empresarios, las grandes empresas agrícolas empiezan a notar que tienen algún problema y no quieren tener problemas. Entonces, veremos dónde acaba eso, porque eso afectaría a las elecciones de mitad de mandato. Efectivamente, y además es el peligro de vincular tan directamente el concepto de inmigración ilegal con delincuencia. Sí. Porque, como decías, los estadounidenses que han dado su apoyo a Trump y están viendo que se están llevando a inmigrantes que pueden tener una situación irregular, pero que están totalmente integrados y que están pagando sus impuestos y fortaleciendo, ¿no?, esa maquinaria productiva de Estados Unidos con distintos empleos, pues efectivamente. Y tengo ahora el post, ha sido hace 3 horas, que dicen: nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar. En muchos casos, los delincuentes a los que se les permitió entrar a nuestro país gracias a la absurda política de fronteras abiertas de Biden están solicitando esos empleos. Esto no es bueno, debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los delincuentes de Estados Unidos. Ha dicho, se avecinan cambios. Bueno, veremos por dónde van los cambios, pero bueno, esto realmente es algo que incluso ya desde aquí, desde la tranquilidad de nuestra mesa de tertulia, ya lo habíamos avanzado. Bueno, esto es una de las cuestiones. La otra, por cierto, también hoy ha dicho que los estudiantes extranjeros van a ser más que bienvenidos a Estados Unidos. Esto también ya lo habíamos comentado precisamente contigo, Cosme, cuando veíamos todo el tumulto, ¿no?, de las tensiones que se estaban produciendo con Harvard. También ha formado parte de la conversación, de la negociación con China, porque los estudiantes chinos que ahora no iban a
conseguir ese visado, pues efectivamente esto suponía un problema para el gigante asiático, pero también para ese intercambio, ¿no? de formación, y hablábamos también de que hay muchos indios, por ejemplo, que son consejeros delegados de grandes tecnológicas estadounidenses, y de cómo esto pues suponía un tiro por la culata para el propio presidente. Quería preguntarte por último por Elon Musk, ya que por alusiones ha salido en la conversación. Imagino que estás familiarizado con el término taco, el de Trump always chickens out. Ahora se habla de Mako, pero en este caso en vez de Trump lo sustituimos por Musk, porque es verdad que ha dicho que se arrepiente de algunas publicaciones que ha hecho sobre Donald Trump, y por su parte Donald Trump ha dicho como que no le guarda ningún tipo de rencor, ¿no?, a Elon Musk. Parece que los dos gallos, aunque ya no están en el mismo corral, han bajado un poquito los humos, pero en conclusión, ¿qué análisis, qué reflexión debemos hacer de lo que está ocurriendo? Bueno, Elon Musk tiene muchos negocios con la administración, o sea, tiene grandes empresas y necesita apoyos. Entonces él ha estado muy ocupado ayudando al presidente esos 130 días, pero ya ha dejado sus obligaciones en sus empresas innovadoras. Entonces quizá ha vuelto, ha empezado a ver los números y se ha asustado. Y entonces como sí necesita, o sea, ningún empresario, aquí en Madrid o en Londres, ningún empresario, ningún banquero se pelea con el gobierno. O sea, no es inteligente un señor que tiene empresas con miles de empleados discutir con la administración. Entonces, bueno, pues Trump es un personaje muy peculiar, y Elon Musk, que sí es inteligente, sabe que la confrontación no le ayuda. Entonces, bueno, ha reculado, pero sí que es verdad que en esa disputa, o algunas de las cosas que ha dicho Elon Musk sobre el Beautiful Bill de los impuestos, tiene cierta razón. O sea, el tema del déficit o de la deuda, digamos que han hecho un cálculo para la próxima década y dice, bueno, simplemente, o sea, Estados Unidos está ahora mismo pagando ya, o sea, uno de cada $5 que recauda los gasta en pagar deuda o intereses de la deuda. Y eso a largo plazo, o sea, si tienes un déficit bajo o si la deuda baja, no es un problema, porque Estados Unidos se podría endeudar más. Pero claro, si se dispara esa factura y encima recortas impuestos, recortas desgravaciones y no puedes recaudar, entonces el problema del déficit y la deuda se multiplica. Entonces, cuando Elon Musk dijo que ese acuerdo, que esa especie de ley ómnibus que ha metido muchas cosas y hay muchos intereses, ya ha habido gente en determinados sectores, o sea, a él le afecta por el tema de los vehículos eléctricos, le afecta por determinadas cosas, pero ya la gente ha empezado a hacer números de cómo le puede afectar, y claro, Elon Musk saltó porque le afectaba muy directamente. Pero ¿cómo? Precisamente porque le afectaba directamente quiere reconciliarse con Trump para ver si alguna de estas legislaciones se puede afinar para que no le perjudique directamente. Efectivamente, y además es que de nada sirve que el proyecto de ley te recorte 1, algo si te añade 2,5 de billones al déficit, ¿no? Claro, efectivamente, es que no, esto ya no es ni las gallinas que entran por las que salen, es que estás metiendo más de las que van a salir, y eso no tiene ningún sentido. Pues nos quedamos con ese análisis, como siempre. Cosme Ojeda, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor de América Hoy y Opinión Pública de la Universidad CEU San Pablo. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias.